Somos la radio que ves. 7:27 de la mañana, Máxima reactualizó Jopo, nos hizo terrorismo meteorológico y nos mandó 34 grados para hoy. Mariano Almada. Ayer María con 4 partidos terminó la cuarta fecha. Finalmente. Hay partido todo el tiempo. Todo el tiempo, y bueno, sí, 30 pero me parece bien porque tenemos que correr para llegar al Mundial. Sí, ¿no? y la próxima ya arranca el jueves. O sea, terminó ayer lunes la cuarta y la quinta ya se pone en marcha el jueves. Pasado mañana. Juega River. River el jueves con Argentinos. Sí, esto tiene que ver con que Argentinos la otra semana viaja a Ecuador para la fase 2 de Copa Libertadores, entonces pidió. Claro, Argentinos no River, ¿no? Claro, Argentinos pidió adelante del comentario. River juega Copa Sudamericana. Es raro que el que mande en el calendario sea Argentino Junior porque no, lo que habla muy bien de la Copa nosotros. Libertadores. Lo que habla muy bien de nosotros, que viene Argentino Junior, que tiene que viajar y jugar la Copa Libertadores, y no le ponemos un pero cuando pide Eso cambiar no lo decide River. No, bueno, pero tiene voz. Argentino se lo pide a la AFA que programa el calendario, y la AFA acepta porque tiene una prioridad al jugar Copa Libertadores la próxima semana y viajar encima de Ecuador, entonces adelanta el partido y juega el jueves con River. Pero bueno, decíamos que de ayer, de los 4 partidos... Porque ya arranca, perdóname Mariano, ya arranca la Libertadores, entonces. La Libertadores está jugando las fases previas ahora. El único equipo que juega la fase previa es Argentino. Juega fase 2 como el año pasado la jugó Boca. Para ver si se mete. Exactamente, en fase de grupos. La fase de grupos empieza recién en abril. Ok. La Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que es donde está San Lorenzo, fase de grupos arranca en abril. Ahora está jugando la fase previa y el único que la está jugando de nuestro país es Argentina. ¿Cuándo juega San Lorenzo la Copa? Mirá, la Copa Sudamericana. O sea, pero no juega la Libertadores. ¿Cuánto vale el plantel de el hincha River, que lo veo nervioso? No. Pobre Mauricio. Ya estás comparando dos cosas completamente incomparables. Pobre Mauricio. Eso recién en Mauricio. abril, así que en abril se van a pelear porque van a jugar los dos de la Copa Sudamericana. De los partidos de ayer, María volvió a ganar Independiente Rivadavia. El equipo de Daniel Vila. Es impresionante. Puntaje ideal. 4 jugados, 4 ganados, el único de los 30 de la Liga Profesional que ganó los 4 partidos. Ayer la victoria fue 1-0 como visitante ante uno de los recién ascendidos Estudiantes en Río Cuarto, Córdoba. Así que ganó Independiente de vuelta. Atenti porque el grupo Vila Manzano, o sea, entre que tienen, ¿no? Bueno, ahora gana, le va muy bien en fútbol. Manzano estuvo con unos inversores suizos reunidos con Milei, ¿no? En un momento tienen obviamente intereses en sectores energéticos y crecieron mucho en los medios, pues no solamente tiene el Grupo América, sino que ahora también tienen vínculos con Scaglione, el que compró Telefe. Claro. ¿Y sabes lo que pasó en las últimas horas? Me llamó la atención porque dije, ¿cómo serán las internas familiares con esto? Salió un streaming del hijo de Sergio Massa y Malena Galmarini. Sí. Que aparentemente está de novio, no sé, aparece como en una situación amorosa con la hija de Tinelli. Con Juana. Mira. Con Juanita Tinelli. Entonces, yo pensé esto. Dije, los Massa, íntimos de Vila Manzano. Sí. Íntimos. Y Tinelli, ¿cómo no es pariente de Massa? Es otro. Se me cayó toda la hipótesis. Era un novelón. Claro, me comí una fake news. No, estaba preguntándome cómo eran los asuntos familiares, porque Tinelli denunció o Juanita denunció que Tinelli estaba siendo extorsionado, después no dijo más nada, por Scaglione, que es el nuevo dueño de Telefe, claro. A quien Tinelli aparentemente le debe plata. Y yo decía, imagínate, tu hija de repente está de novia con uno que, bueno, es muy amigo más de los Vila, los Scaglione y ese mundo. Dije, bueno, por ahí Juanita le abre una puerta para arreglar los problemas. Qué no. furcio, No es ¿quién es Sergio Massa? ¿Que es un influencer? Es otro, que no entendí. Tomás. Es Tomás Massa con doble Z, es un streamer, influencer muy conocido, y el otro, el hijo de Massa, es Toto Massa, que también tiene presencia en redes, son distintos. Ok, bueno. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Bueno, yo pensaba, dije, mirá la nena, a dónde nos llevaba. 7:31 de la mañana, David. Bueno, a ver, el gobierno avanza con el proyecto de inocencia fiscal, reglamentó ayer inocencia fiscal. ¿Qué es esto básicamente? Es la posibilidad de que aquellos que tienen dólares abajo del colchón sin declarar vayan y los depositan en el sistema financiero sin que Arca los persiga, ¿sí? Sin que Arca vaya y diga, bueno, acá hay un cambio patrimonial. Explíqueme el origen de los fondos. Básicamente uno siempre las declaraciones juradas se hacían en base a
que tus gastos tuviesen correspondencia con tus ingresos. Porque si tus gastos demostraban gastos superiores a tus ingresos declarados, venía Arca y te decía, che, ¿de dónde sacaste la plata para comprarte un auto, para comprarte una casa, si no es consistente con tus ingresos? Claro. Entonces ahora lo que te dicen es, yo no te voy a preguntar de dónde viene la plata, no tiene que haber una consistencia con tus ingresos declarados, podés aparecer con plata sin decirme de dónde vino. Claro, vos lo único que tenés que hacer es adherirte al régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias y nada más que eso. Bueno, no es poco, porque si vos venís del régimen de monotributo, es otro mundo. Claro, tenés que salir del monotributo. Digo, esto no es para los monotributistas. Por eso, si querés entrar al blanqueo, tenés que dejar de ser monotributista. Porque básicamente lo que tiene una lógica que es, un monotributista no podría tener. Ahora, es un blanqueo, no es un blanqueo en términos habituales, que es un periodo durante el cual puedes ingresar plata al sistema, sino que es una cosa permanente. Es una cosa permanente, es un blanqueo constante donde tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de finalización, sino que simplemente dice, listo, vos adherite al régimen. ¿Qué tiempo hay para adherirse a este régimen? Hasta el día anterior al cierre del pago de ganancias del año que viene. Que medio abril, no me acuerdo. Sí, por eso digo. Sí. Con lo cual hay un montón de plazo para esto. Vos lo único que tenés que hacer es adherirte al régimen. Ahora, hay un conflicto con esto, por más que el gobierno insista, que es que tiene que ver que no modificaron las leyes antilavados, no modificaron las leyes que rigen para la unidad de investigación financiera. Esto significó la renuncia del anterior. De Stark, que estaba a cargo de la UIF. De Paul Stark, que estaba a cargo de la UIF porque no estaba de acuerdo con esto, con la letra chica de esta ley. Ahora, a prestarle mucha atención porque hoy hubo otro cambio respecto de la ley de inocencia fiscal, donde Arca hizo una resolución que salió publicada en el Boletín Oficial, que básicamente lo que dice es que los intereses de los depósitos en dólares, o sea, los depósitos en moneda extranjera, pero la gran mayoría son en dólares, van a estar exentos de la retención de ganancias. Con lo cual lo que buscan es incentivar que vos metas dólares en el sistema financiero. Caputo ayer dijo, lleven todos los ahorros al banco, que no pasa nada, y ahí lo cruzó Juliana Di Tulio, la senadora de Unión por la Patria, le dijo, bueno, trae los tuyos que están afuera. Pero bueno, acá lo que hoy hay una nueva decisión de Arca, porque digo, son como dos cosas diferentes. Una cosa es lo que va a hacer Arca. Es que lleves la mayor cantidad de dólares posibles al banco, ya sea que... Sí, pero por eso, digo, me prestarle atención a esto. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que va a hacer Arca. Que te dice, yo no te voy a investigar tu crecimiento de dónde vino. patrimonial. Pero otra cosa es lo que pasa con los bancos o las escribanías, que te van a decir, che, firmame una declaración jurada, porque yo no puedo ingresar dólares de la nada, que no sé de dónde vienen. La política de los bancos es conocer a tu cliente, ¿no? La política de lavado es que justamente tenés que justificar, sobre todo movimientos que no tienen que ver con tus movimientos habituales o un ingreso de dinero grande que no sabes de dónde viene. No, y los bancos cumplen normas internacionales antilavado, con lo cual que impactan en las cotizaciones del valor de las acciones de esos bancos, con lo cual es muy difícil que digan, bueno, vengan, no hay problema. Vamos a ver cómo funciona frente a esto. Los bancos decían que estaban esperando la reglamentación que salió ayer para ver qué hacían, porque previamente a la reglamentación decían, por ahora nosotros no podemos. No. Hay que ver ahora si con la reglamentación empiezan a tomar este dinero sin pedir a cambio la firma de un papel, que Caputo había dicho, ojo que no te tienen que pedir nada. Lo que dicen es que el gobierno lo que dice es que con que vos te pases al régimen simplificado de ganancias, eso le tiene que alcanzar al banco para poder operar. Muy bien, 7:35 de la mañana. Vamos a charlar con Nicolás Deza, es colega especializado en industria y energía, escribe en el portal EconoJournal. Vamos a hablar un poquito de qué pasó con Demian Reidel y su renuncia al directorio de Núcleo Eléctrica Argentina. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Buen día, María. Saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien. A ver, empecemos por explicarle qué es Núcleo Eléctrica. Núcleo Eléctrica es la compañía estatal que opera las centrales nucleares Atucha 1, Atucha 2 y Embalse en Córdoba. Es una de las generadoras más importantes del país. Dependiendo del año, genera entre el 6 y el 9% de la generación eléctrica de toda la Argentina. En base a desde Embalse y Atucha 1 y Atucha 2.
Exactamente, siempre hablamos de generación nuclear. Bien. Y estaba Reidel a cargo, claro, la generación nuclear que tenía, ¿no? Que es controversial, pues primero decían que era contaminante y se suponía que ibas a eliminarla y después terminaron como hubo como una reconsideración, ¿no? Respecto de si es contaminante o al contrario, hecha en condiciones seguras, es menos contaminante que otra forma de generación de energía. Sí, en realidad la generación nuclear no genera gases de efecto invernadero, eso es algo que se conoce desde siempre. En todo caso, siempre hubo una discusión histórica sobre los combustibles quemados, cómo hacer la mejor disposición final posible, más allá de las consideraciones sobre dos casos puntuales que hubo en la Seguridad, historia. ¿no? Claro, que fue Fukushima y también Chernóbil. La realidad es que las centrales nucleares en el mundo aportan el 10% de la generación eléctrica sin generar gases de efecto invernadero y no dependen del sol y del viento como las energías renovables, por lo que aportan energía de base de forma constante al sistema, lo cual es algo que está crecientemente valorado. Primero, porque no generan gases de efecto invernadero, lo cual es importante para la transición energética, para reducir el calentamiento global, pero también porque hay una discusión creciente en el mundo de una creciente demanda de energía industrial y particularmente de lo que tiene que ver con el sector tecnológico. Claro. Hace ya por lo menos 2-3 años que las compañías tecnológicas, hablamos de Google, Meta, Amazon, están invirtiendo en energía nuclear de forma indirecta, de forma directa. Cada empresa tiene su estrategia, pero han incluido a la energía nuclear como una opción porque necesitan mucha energía constante y que no genere gases de efecto invernadero. Bueno, un poco esa fue la agenda que en su momento tenía Reidel, ¿no? Porque Reidel... Exactamente. Pues vamos a charlar con Nicolás Deza, que es periodista especializado en industria y energía, de la renuncia. No tan sorpresiva porque venía con mucho mar de fondo, pero que yo creo que es relevante porque se trata de una figura muy cercana al presidente. Decía el presidente que iba a ganar con él el Premio Nobel de Economía. Viajaron y era la promesa Reidel, este físico y economista que estaba a cargo hasta el día de ayer, ¿no? De esta empresa estatal que tiene estas centrales nucleares, que las administra. Pero se suponía que era la gran promesa. Lo llevó a Silicon Valley y que la Argentina, en la Patagonia, se iba a convertir, ¿no? en este centro de energía para las empresas de inteligencia artificial. Sí, exactamente. Recordemos un poco, Reidel llega primero Reidel, el gobierno anuncia un plan nuclear en diciembre de 2024, y Demian Reidel era la persona que fue designada a cargo de ese plan. De hecho, se iba a conformar un consejo nuclear integrado por el Ministerio por la Comisión Nacional de Energía Atómica, por el Ministerio de Defensa y por el propio Reidel encabezando esa función. Luego, en abril de 2024, se decide un cambio en el directorio de Nucleoeléctrica, en el que ingresa Reidel como presidente de la compañía, para desde la compañía avanzar con esta idea de ver cómo la Argentina puede ingresar en toda esta agenda, trayendo inversiones en la construcción de data centers en el país, alimentados con energía nuclear. Un proyecto demasiado ambicioso, si se tiene en cuenta que hoy todavía en el mundo no hay operativo un proyecto de este tipo, de algún data center desde cero, proyecto desde cero. Construcción de centrales nucleares es algo que recién está comenzando, así que para este tipo de proyectos, así que Argentina se estaba metiendo en una agenda muy, muy incipiente y muy ambiciosa. Bueno, eso en teoría se estaba trabajando, pero bueno, lo que ocurrió en las últimas horas fue que, producto de un escándalo, una denuncia interna de sobreprecios, la empresa decidió remover hace 2 semanas atrás a 2 gerentes que habían ingresado con Reidel en abril de 2025. Hablamos de Hernán Pantuso y Marcelo Famá. Se decidió removerlos del cargo por una denuncia interna por presuntos sobreprecios. Y ese caso fue lo que derivó en última instancia en la salida de
de Demian Reidel. O sea, del premio Nobel de Economía que iba a ganar con los escritos que venía haciendo con Milei, ha convertido a la Argentina, ¿no?, en el la gran promesa en la Patagonia de darle inteligencia a las empresas de inteligencia artificial, ¿no?, energía a través de energía nuclear. Termina Reidel saliendo en estas circunstancias poco claras respecto, ¿no?, de sobreprecios, en teoría vinculadas a la contratación de un servicio de limpieza, ¿no?, para para Atucha. Sí, la denuncia interna se presenta en enero, el mes pasado, y tiene una cronología que arranca en octubre del año pasado. Se abre en ese momento un proceso licitatorio para un servicio de limpieza en Atucha. Ese proceso licitatorio, lo que se comienza a observar es que había aparentemente maniobras de direccionamiento impulsadas por Hernán Pantuso y Marcelo Famá, según esta denuncia interna realizada por Juan Nolasco, que es un gerente de Atucha. Nolasco presenta esta denuncia interna ante el Comité de Integridad, que lo trata el día 8 de enero. Esa denuncia finalmente es lo que sale a la luz en los medios, pero lo que en realidad ahí había de fondo y lo que estaba relatando Nolasco en esa denuncia interna tiene que ver con una serie de cambios en la política de compras de la compañía, que era algo que ya se venía conversando dentro de la empresa desde por lo menos mediados del año pasado, que se hizo un cambio en el organigrama de la compañía y precisamente se le dio mucho poder, particularmente a Hernán Pantuso, en lo que tiene que ver con la coordinación administrativa de la compañía. Claro. Ese tema, puntualmente, era una conversación interna que se venía dando porque lo que tenía como efecto concreto en la empresa, y es lo, si se quiere, muy importante también, es que Atucha Nuclear Eléctrica está ejecutando dos proyectos importantes en este momento. La extensión de vida de Atucha 1, que la central en este momento está parada, y tiene que volver, está programada para volver en marzo del año que viene. Atucha 1 es muy importante para el esquema de generación acá en la provincia de Buenos Aires. Y después hay un proyecto que se llama el almacenamiento en seco de combustibles gastados para Atucha 2. Ese proyecto en particular, lo que es necesario que esté operativo para comienzos de 2028, porque Atucha 2 se está quedando sin espacio para almacenar los combustibles que va sacando del reactor. Okay. Por lo tanto, necesita ese centro de almacenamiento en seco para poder seguir operando a partir de 2028. Son dos proyectos muy importantes, claro. Hablamos de una inversión de $700 millones entre ambos, y lo que está ocurriendo es que con los cambios en las políticas de compra, que en teoría lo que perseguían era centralizar las compras de las centrales nucleares para hacer más eficiente el proceso. Sí. En realidad lo que terminó pasando, y esto hay datos, se empezaron a ralentizar la ejecución a los pagos. Entonces, al ralentizarse los pagos, no se entregaban los insumos, los servicios necesarios, y eso estaba generando una discusión interna de que se está ralentizando las actividades, las obras de la compañía. Eso venía pasando. Bien. Lo que viene... Decime, sí. Bueno, la denuncia pone en superficie también esa situación interna de malestar. Claro. Bien, Nicolás Deza, periodista especializado en industria de energía, verán lo estratégico de este sector, más allá de la cercanía enorme de Demian Reidel, una figura que se va del gobierno con el presidente de la nación. Muchas gracias, Nicolás, que tengas buen día. Muchas gracias, María. Hasta luego. ¿Te enteraste, te tentaste con algo rico? Las mejores tortas, bocaditos y cajas de degustación están en Despiértate Carola. Seguilos en Instagram, @Despiértate Carola, y consulta por las promos bancarias vigentes. Porque celebrar también es probar algo inolvidable. Probá Despiértate Carola. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo.
Inspector de marcas de dedos en los espejos. Dueño de ventanas que parecen pantallas 8K. Enamorado del brillo de tus cristales. Vos, que no respirás cerca de un vidrio para evitar que se empañe, necesitas un seguro que proteja tu casa con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Hogar cubre ventanas, puertas y hasta espejos por rajaduras o roturas. Porque así como tus vidrios relucen siempre, tu cobertura reluce con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovaciona de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Últimas funciones. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Últimas funciones. Invita BBVA. Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Este mes, en Revista ARC, Especial Hoteles, un dossier con nuevas experiencias de hospitalidad, lujo, naturaleza y vanguardia alrededor del mundo. Además, el impactante Centro de Ciencias Robert Day, primera obra de Big en California. Una edición para viajar y descubrir. Ya está en tu kiosco. BBVA presenta al top del humor. ¿Qué quilombo esto de la AFA que apareció? Viste que apareció una jubilada que tiene como 10 propiedades, autos, y esto me llama la reflexión. Acá tenés el caso de una jubilada que se supo administrar de a poquito, compró un autito, compró una casita. ¿Ves que es posible con la jubilación? Sí, Moldavsky en el Apolo con Salud Moldavsky y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavsky y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¡Atención país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky. Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 10 minutos para las 8 de la mañana. Diego Fernández. María lenta la marcha en la Panamericana desde la unión de los ramales de Pilar y Campana hasta el camino del Buen Aire y en el acceso este a la altura del kilómetro 24, Puente Santa Rosa, sentido a la capital federal. En primera junta, choque entre un colectivo y una moto, motociclista lesionado en avenida Rivadavia y del Barco Centenera. Trenes y subtes funcionan sin inconvenientes, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro sociólogo de cabecera, Dani Stenger. ¿Cómo estás, Dani? Buen día, María. ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Bueno, venimos hablando un poco de la ciudad de Buenos Aires y me acuerdo que fue en las elecciones, cuando hicimos la cobertura especial, que me preguntabas cuál fue el distrito que perdió población en el país, ¿no? O sea, cuál era el que más crecía, que era Neuquén con Vaca Muerta, sí, ¿no? Y algunas del norte, y Cava, que viene con una población estancada desde el año 47. Desde el año 47 que no hay... 3 millones de habitantes clavados.
Debería ser una ciudad que no tenga tanta dificultad para resolver su problema de acceso a la vivienda, ¿no? O sea, porque no es que tiene una demanda que le presiona. No, hubo muchos cambios. O sea, si bien la ciudad de Buenos Aires tiene desde el censo de 1947 3 millones de habitantes, todo el resto de la expansión siempre fue más en el conurbano. Fue cambiando mucho con el correr de las décadas. Acá yo estaba viendo en los últimos 30 años, un poquito más, desde el censo del 91, cómo cambió internamente la ciudad de Buenos Aires. Y hubo mucho movimiento entre barrios. Hay algunos barrios que perdieron bastante población. Por ejemplo, Recoleta. Recoleta es el barrio que en términos absolutos perdió más población. Pasó de 200.000 habitantes en 1991 a 160.000 hoy. Sí, perdió Recoleta, casi el 20% de su población. Y es de los más... bueno, dice que bajó también los precios del metro cuadrado en Recoleta y que... Ahora iba a ir a eso. Ahora vamos a eso. Pero es efectivamente uno de los barrios que más población perdió. Digamos, Recoleta era de los barrios más poblados de Capital Federal históricamente. Hoy ya está más mitad de tabla. Lo han superado otros barrios. Y perdió 20% de su población en las últimas 3 décadas. Tiene mucha edad, ¿no? Debe ser de los barrios con... Tiene mucha edad, es la comuna que tiene más porcentaje, el 20% de la población tiene más de 65 años, pero tiene también una particularidad Recoleta que recién estaba viendo, que también tiene bastante gente en la franja de 20 a 25 años, que son sobre todo migrantes, gente que viene sobre todo de las provincias a estudiar acá, y esa gente... En general, de nivel adquisitivo medio alto, se radican en Recoleta o quizás Palermo, que estudian en universidades privadas de acá o en universidades públicas. Buena parte de la oferta universitaria de Buenos Aires está en torno a Recoleta, por ejemplo. Todo lo que es Facultad de Medicina de la UBA, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA está en Comuna 2. Bueno, eso es un dato llamativo. En esa franja etaria tiene mucho migrante. Ahora, sacando eso, es la comuna más envejecida de todas y en parte tenés... Creo yo, la caída de la población tiene que ver con eso. En una ciudad que tiene baja natalidad y donde el nivel de envejecimiento es alto, Recoleta... es la que más muestra ese impacto en lo inmediato. Sí. Después tenés otro barrio que perdió bastante población, es San Telmo. ¿Sí? Mirá, San Telmo más chiquito en población. Toda la zona además del centro, digamos, varios de los barrios históricamente del centro fueron poco dinámicos en las últimas décadas. La pandemia quedó muy golpeado el centro y alrededores. Pero viene de más atrás. Es una tendencia de 1991, 2001, censo 2010. San Telmo es un barrio también muy tradicional que ha perdido población. Y por otro lado, ¿cuáles son los barrios que más crecieron en las últimas 3 décadas? Para mí, Caballito creció. No, Caballito más o menos. ¿Está igual? Más o menos. La zona sur, decís. Pero por un lado, los barrios que tienen fuerte presencia de barrios populares son los que estuvieron entre los que más crecieron. Villa Lugano, sí, Barracas, lo que es Retiro, que es donde está el barrio 31, ¿sí? Y lo que es, bueno, esos 3 sobre todo. Y por otro lado, también creció mucho Villa Urquiza, mi barrio. Villa Urquiza está entre los barrios que más crecieron de todos. Villa Urquiza es un barrio que vos está todo el tiempo construyendo edificio, sobre todo de franjas intermedias, jóvenes e intermedias de edad. Es uno de los barrios más pujantes, digámosle así, en materia de construcción. Y el otro barrio que no existía hace 30 años y ahora sí es un barrio relevante es Puerto Madero. Puerto Madero en 1991 no tenía habitantes. Claro. Hoy tiene 10.000 habitantes. Es muy poquito para la cantidad de... es un barrio tremendamente despoblado. La relación entre, ¿no? Sí, metro cuadrado construido versus habitantes. Bueno, la ciudad, si uno se lo pone a pensar, como él decía, Urquiza viene creciendo, Palermo viene creciendo, pensándolo en lo que eran los 90, lo que es ahora Palermo, la cantidad de edificios que hay y todo eso, y sin embargo seguís manteniendo la misma cantidad de habitantes. Y vas creciendo en metros cuadrados. Seguimos siendo 3 millones de habitantes, pero tenés 40.000 menos en Recoleta, 10.000 más en Puerto Madero, tenés decenas de miles más en Villa Urquiza, varias decenas de miles más en Retiro, San Telmo pierde población. Hay como movimientos internos dentro de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué impactos tiene esto en el mercado inmobiliario? Ahí vamos a lo que vos decías anteriormente. Recoleta es uno de los barrios donde el precio del metro cuadrado relativo a la media de la ciudad de Buenos Aires más fue perdiendo, digamos, ¿sí? Más se fue abaratando en términos relativos. En el año 2006... Sí, no es que es un metro cuadrado barato, sino que era más caro antes. Claro. O sea, no es que estamos diciendo... En 2006, Recoleta
era 40% más caro. Un precio de un 3 ambientes usado era 40% más caro que la media porteña. Hoy es 20% más alto. Es decir, fue convergiendo a la media. Y exactamente lo contrario ocurre con Villa Urquiza, que era igual a la media y ahora sale como Recoleta. ¿Sale como Recoleta? Sí, 20% el precio del metro, 20% más caro que la media de la ciudad de Buenos Aires. Villurca. Villurca, sí. No, Milei no es de... No. No sé. Milei era más de Almagro, Villa No, es de Villurquiza, creo, ¿eh? El colegio al que iba, en el que fue a ese acto del colegio primario. Me parece que es en Villurquiza. Bueno. Por último, ¿qué consecuencias tiene estos movimientos? Bueno, obviamente la dinámica de los comercios, de los emprendimientos, más o menos sigue a cómo se radica la población. No, es de Devoto, Milei. Villa Devoto. Nació en Palermo hasta ahora. No, pero el colegio es Devoto. Sí. Pero donde tenía ese edificio, el edificio con los departamentos, con los perros. Instituto el Copelo, colegio religioso ubicado en el barrio porteño de Devoto. Es Devoto, claro. Sí, lo que Devoto él dice de los departamentos. Debe haber crecido mucho, me parece, junto con Villurca. Devoto, ahí ya te lo digo. Lo que él dice del departamento de los perros era en Almagro. Que él contó. No, eso era en Abasto. Bueno, claro, pero es Almagro. Devoto totalmente estancado. Y una población que en 1991, 70.000 habitantes. Mira. Para cerrar la idea, cuando vos tenés movimientos así de demográficos entre barrios, también lo que ocurre, las actividades económicas de los barrios tienden a cambiar. Cuando vos tenés más gente viviendo, ahora más en zonas más densificadas, ejemplo Villa Urquiza, lo que te ocurre es que tenés más actividad comercial, más actividad gastronómica, se entienden, porque hay más gente que vive ahí, consume. De vuelta, evidencia anecdótica acá. Yo en Villa Urquiza paso, todas las semanas hay un lugar nuevo, o un lugar que cambia, un comercio que abre, un comercio que cierra, hay mucha rotación. Recoleta no se observa tanto eso. Mi madre ha vivido siempre por ahí, no se observa eso. Sí, a mí me ha tocado ir a escuelas de votación acompañando en Recoleta y claro, te das cuenta que gente, digamos, que el promedio de edad es mucho más alto que yo voto más en unas escuelas de Palermo, es completamente distinto. Pero bueno, entonces está cambiando la demografía de la ciudad y dentro de los barrios también pega de manera distinta esta nueva demografía. Lo otro, más allá de la brecha también de propiedades, la brecha entre los departamentos nuevos y usados, o sea, la construcción está muy cara en dólares. Entonces hay una brecha muy grande entre departamentos usados y los departamentos nuevos. Sí. No, te tengo que buscar el dato para darte el número, así que... ¿De qué? De la brecha esa. De la brecha. Pero sí, claramente es bastante, puede ser un 50% más caro el nuevo que el usado, tranquilamente. Ahí va, Dani Stengar, y cómo va cambiando también la demografía en la ciudad de Buenos Aires a medida que cae la tasa de natalidad y sus efectos. Bien, gracias a Biomarket por el desayuno, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Lo puede visitar en Recoleta, justamente en Pueyrredón 288, y en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilo en Instagram, @biomarketorgánico. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. Cuando y donde quieras. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Aprovechá ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com.
Somos la radio que ves. 8:01 de la mañana, el cielo está completamente despejado, lo cual no sé si es una gran noticia porque la máxima subió de 33 a 34. Hoy, un día del mayor calor en la semana. Llegan unos chaparrones, pero en la madrugada recién, y después se pone menos caluroso de la jornada que tenemos hoy por delante. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, para los que tengan que mañana hacer algún trámite o movilizarse por el centro de la ciudad, sepan que a partir de la 1 de la tarde arranca la movilización de los gremios de la CGT y de ATE y demás, CTA hacia Congreso, porque van a estar movilizando a la Plaza de los Dos Congresos mientras en el Senado se discute la reforma laboral. Si bien la CGT no dictaminó un paro, lo que sí es que va a haber una cese de tareas a partir del mediodía para acompañar la marcha. Esto significa que probablemente esto tenga efecto en algunos gremios tipo camioneros, los portuarios, atención los aeronavegantes, si eso impacta o no. Tema colectivos, en este momento están bajo conciliación obligatoria, con lo cual no, en teoría, no podrían adherir tampoco a esta movilización si significa un cese de tareas. Pero bueno, mañana va a estar pasando esto en los distintos gremios a medida que arranque la discusión de la reforma laboral en el Senado. Hoy antes se va a conocer el número de inflación del mes de enero del INDEC, bueno, precedido por la enorme controversia vinculada a la salida de Labaña, Marco Labaña, el economista que al cabo de 6 años al frente del Instituto de Estadística y Censo renunció porque, a pesar de que estaba acordado y en ejecución un cambio que suele ser delicado, calibrado y que lleva mucho tiempo y mucho trabajo de muchos técnicos del INDEC, como era cambiar la canasta en base a la cual se miden los consumos de una familia y por lo tanto la evolución de la inflación. Bueno, con un proceso ya listo para ser puesto en marcha, anunciado como tal, Javier Milei le ordenó a Caputo, el ministro de Economía, que le anunciara a Labaña que no iban a cambiar la canasta y por lo tanto Marco Labaña renunció. Con lo cual, el número que vamos a conocer en el día de hoy es bajo la medición de la canasta del 2004 y no la del 2017, que era la que estaba en marcha, que se supone que, si bien no es muy cercana en el tiempo, la recomendación estadística es que se cambie cada 5 años, una del 2017 está probablemente más actualizada que una del 2004. Pero en todo caso, en ese contexto, que además alimenta, bueno, todo tipo de especulaciones y polémicas acerca de si realmente es representativo el número con lo que pasa con los ingresos de las familias, ayer se conoció el número de la Ciudad de Buenos Aires, 3,1, que lleva 6 meses al alza. Venimos de un 2,8 en el mes de diciembre a nivel nacional. El ministro Caputo dijo que el de Nacional, en su estimación, daría por debajo, daría 2,4, 2,5 están dando las consultoras. Pero bueno, hay ahí una situación en la cual la Ciudad de Buenos Aires, en base sobre todo a lo que pasa con la cuestión estacional de las vacaciones, el efecto del turismo y alimentos, dio 3,1 con una inflación que, lejos de bajar últimamente, lo que está pasando es que se recalienta. Y no es por efecto del dólar, porque el dólar está, de hecho, en su punto más bajo en los últimos 3 meses. Eso por un lado. Luego se conoció ayer dos cuestiones, 2 noticias que tienen que ver con 2 figuras muy cercanas a Javier Milei. Una ya es una historia un poco más vieja porque es la de Diego Spagnolo, que era su abogado personal, uno de los más asiduos visitantes a la Quinta de Olivos, a quien Milei había puesto a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Quien sabemos ahora que al mismo tiempo que emprendía una auditoría supuestamente para, cosa que hizo además, dar de baja de una manera muy desprolija y que significó que mucha gente injustamente se le quitaran las pensiones de discapacidad, formó parte, según la resolución del juez Sebastián Casanello, que ayer lo procesó, hay indicios suficientes para entender que él, lejos de ser una parte damnificada por este esquema de coimas, del cual se lo escuchó hablar cuando hablaba de que
bueno, de que había un esquema de coimas en los audios que él dijo que no le pertenecían, porque cambió un par de veces de estrategia, pero su última declaración judicial de defensa fue que le habían modificado la voz con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, bueno, había un esquema que probablemente viniera de antes, porque estaba bastante fluido, pero dejo de cortar un esquema de compra con sobreprecios de medicamentos a un asunto tan delicado como es la discapacidad, a la que le estaban quitando fondos y le siguieron quitando fondos, se pagaban coimas a las droguerías que hacían de intermediarias en estas compras. Droguerías, supuestamente, se habló en estos audios que estaban vinculadas a los Menem y que estos venían reclamando un 3% más para Karina Milei. La investigación no fue en esa dirección, por ahora lo que se concentró es en Españolo. Españolo decía, yo además me pusieron a un tipo que maneja todo esto, yo no tengo nada que ver y gano 2 mangos. Bueno, aparentemente ni ganaba 2 mangos ni era tan ajeno a este esquema Españolo. El juez dijo que le investigó una refacción bastante importante que se estaba haciendo en el quincho de su casa y se determinó que Calvete, que era como el intermediario de todo esto, cuya hija trabajaba en el Ministerio de Economía y se tuvo que ir, que tenían como un esquema, unos empresarios entongados con los funcionarios del Andis, que lo que establecían era que se repartían las coimas con las licitaciones que armaban maniatadas con las droguerías. Y a su vez Calvete, que era como el armador de todo esto, según lo que investigó la justicia, bueno, le daba plata a Españolo, que de repente se refaccionó un quincho y el carpintero cobraba aparentemente, pero un quincho, una situación bastante costosa, unos $50.000, más una plata que supuestamente le entregó para un viaje a Israel de 5 millones de pesos, Calvete, que era el organizador de este esquema de coimas por fuera de la estructura, que Españolo supuestamente en los audios originales aparecía como el tipo que lo pasaban por arriba. Bueno, parece que no lo pasaban tan por arriba porque ha quedado procesado junto con otras 16 personas por el juez Sebastián Casanelo. Insisto, era supuestamente que iba a limpiar las coimas en el Andis, a limpiar y qué sé yo, abogado personal de Milei, de las personas más cercanas a Milei, hasta el que saltó todo este escándalo. Luego, otra de las personas que ha sido muy cercana en estos 2 años a Javier Milei es el Damián Reidel, un físico, economista. Milei ha dicho públicamente varias veces que iban a ganar juntos el premio Nobel una vez sobre todo lo dijo en un acto en el Luna Park, que estaban elaborando una teoría, no sé, complejísima, y que en base a esa teoría tan difícil que estaban elaborando, iban a ganar el premio Nobel de Economía, si resolvían el problema que están resolviendo él y Reidel teórico. Después también viajó con Reidel al Silicon Valley y se reunió con los megamillonarios y dijo que entonces la Patagonia se iba a convertir en un centro de atracción de inversiones de empresas de inteligencia artificial que están muy necesitadas de energía y que esa energía se le iba a proveer la energía nuclear y por eso lo puso a Reidel a cargo del plan nuclear. Simultáneamente Reidel era también el asesor personal que al principio del mandato, ese cargo ya no lo tenía más, que viajaba con Milei por el mundo junto con Karina, su hermana. La cuestión es que Reidel había quedado a cargo, más allá de la promesa de convertir a la Argentina en el gran hub generador de la energía, abastecedora de la energía que necesita la inteligencia artificial, había quedado a cargo de Núcleo Eléctrica. Núcleo Eléctrica es la empresa estatal que maneja las centrales de Atucha y Embalse. Nos contaba hace un ratito Nicolás Deza, que es un periodista especializado en esto, que él había colocado en la gerencia administrativa a 2 personas de su confianza. Estas 2 personas, como ocurrió parecido también en el Andis, en el sentido de decir, hay curro, voy a centralizar las compras, porque lo voy a hacer de manera más eficiente. La cuestión es que empezó a centralizar el manejo de las compras vinculadas a los proveedores de estas centrales, que son temas muy delicados, se maneja un montón de plata. Recién nos decía Nicolás Deza que hay $700.000 millones, $700.000 millones vinculados, bueno, a proyectos futuros, de lo que tiene que ver con la reconversión y la extensión de la vida de Atucha. Bueno, en ese contexto, lo que hubo fue una denuncia de los gerentes de línea en contra de estos nuevos gerentes porque decían que había habido sobreprecios en lo que tuvo que ver con la licitación de limpieza de una de las centrales, que son cosas bastante complejas, porque no es que es una empresa de limpieza cualquiera la que puede entrar en las centrales nucleares. Bueno, al principio esa denuncia empezó a
a crecer de la mano también de algo que llevó a que Reidel hiciera una desmentida, incluso en su cuenta personal de X, donde se advirtió un movimiento patrimonial de Reidel que había pagado una deuda importante en muy poco tiempo. Lo que explicó Reidel en sus redes sociales era que dijo, yo no contesto habitualmente operaciones mediáticas, pero esta la voy a contestar, y dijo que le había entrado en un desarrollo inmobiliario para lo cual había obtenido un crédito puente y que la medida que iba vendiendo posiciones en ese fideicomiso le permitió cancelar la deuda y que el dinero para cancelar esa deuda de más de 800 millones de pesos provenía de esta operación inmobiliaria que le explicó en estos términos. ¿Por qué? Porque había quienes habían vinculado el hecho que había tenido un salto patrimonial de estas características simultáneamente a que los gerentes que le había colocado dentro de Nucleoeléctrica en la parte, a cargo de la parte administrativa, eran denunciados por un audito, por empleados de línea que decían que en esa licitación había sobreprecios. Cuestión que ayer se anunció la salida de Reidel. Más que la salida de Reidel, lo que hicieron fue el funcionario a cargo del Ministerio de Economía dijo que dado que se cambiaba el organigrama, pasaba a depender de Economía y que iba a haber un nuevo titular a cargo de la empresa Nucleoeléctrica Argentina. Pero bueno, es la segunda salida de alguien muy cercano al entorno de Milei, que estos 2 años, si uno mirara los ingresos a Olivos, Españolo primero y luego Reidel en los viajes al principio y todo, han sido extremadamente cercanos a Milei, ubicados por Milei en cargos importantes, sobre todo el de Nucleoeléctrica, pero Andy resultó ser una caja bastante importante a la luz de los hechos de la investigación de Casanelo, cuando, bueno, en el entorno de Milei todavía no se ha aclarado qué pasó con el famoso acuerdo con Libra, que está vinculado a esa promoción de esa criptomoneda que resultó ser lo que llaman en ese mundo el tironear de la alfombra, la estafa en esos términos, donde todos creen que eso va a ir de una manera y todo sale muy rápido y los pocos que sabían y tenían información privilegiada se quedaron con una buena diferencia de guita. Bueno, ¿cómo y por qué sabía Milei cuál era la dirección para comprar esa criptomoneda? Nunca contestó Milei eso, y si de alguien cobró o no cobró, o Karina Milei, que fue la que le llevó a través de Novelis el contacto con Hayden Davis y compañía, tampoco se sabe todavía, pero Milei habló en algún momento de ser más cuidadoso con su entorno, después de lo que fue el escándalo de la criptomoneda. Pero acá hay, por lo menos, 3 situaciones de gente con mucho acceso a su entorno que ha terminado. La de la criptomoneda todavía no se esclareció, pero las otras 2 son 2 funcionarios de la máxima confianza de Milei que terminan, uno procesado por la justicia por ahora, en el caso de Nucleoeléctrica y Reidel, no sabremos si va a terminar una cuestión administrativa o se va a traducir también en una cuestión judicial, pero lo pronto ayer debió dar un paso al costado Demian Reidel, uno de los funcionarios de mayor cercanía en este tiempo, hasta ahora por lo menos, de Javier López en la técnica, redes sociales de Delfi Carmona y Joaquín Alric en audios. Bueno, y Mariano Almada, que nos está acompañando también, mientras Guido sigue en las termas. No sabemos si ganó o no ganó el concurso. ¿Alguien no sabemos. No sabemos. Ah, bueno, no. Si está empate tampoco sabemos. Tampoco no sabemos tampoco nada. Sabemos. Bueno, Boca no está pasando un buen momento después de lo que fue la derrota del pasado domingo en la cancha de Vélez, 2-1 ante el Fortín, resultado exiguo, pero que en la cancha se ve una diferencia grande entre un equipo y otro. Ayer el equipo tenía que descansar y volver hoy martes a los entrenamientos, pero Juan Román Riquelme, el presidente, llamó al cuerpo técnico y dijo no, ningún descanso este lunes, a entrenar todos y después del entrenamiento los espero para tener una charla, que fue finalmente lo que ocurrió ayer. ¿Participa Úbeda o no participa en las charlas? La charla de ayer fue con el cuerpo técnico y con el plantel, todos juntos. El que habló fue Riquelme, les expresó. Es rarísimo eso, no pasa en ningún otro club. Quizás pasen en los entramos. No, bueno, pero por algo nos enteramos también. Claro, el hecho que no Boca, ¿viste? No, bueno, me parece que la señal también es a propósito que te enteres. Y aparte, no es la primera vez que pasa. Sí, desde claro. Que Riquelme está en la conducción del club, ya lo hizo con Martínez, ya lo hizo con Bataglia, que fue el más reconocido aquella derrota de Boca como local en la Bombonera con Gimnasia en el 2021, y cuando Bataglia estaba dando la conferencia de prensa y los jugadores iban hacia el micro para volver al hotel y dispersarse, los llamó a todos de vuelta al vestuario, los citó ahí y esperó a Bataglia y habló con todos. Bueno, ayer lo hizo después del entrenamiento. El punto es si algún técnico se puede hacer fuerte con un presidente que se mete tanto por ahí como Riquelme. También por ahí uno puede decir, bueno, se mete porque no está teniendo suerte o no acierta con los técnicos o lo saca demasiado pronto, no sé. Sí. La realidad es que Boca hace 2 años que no gana ningún título.
El último fue precisamente con Bataglia, que fue campeón, con Ibarra, perdón, que fue campeón del torneo local. Después vino Almirón, Gago, Martínez, bueno, Miguel Ángel Russo, ahora Úbeda, y Boca hace 2 años que no gana. Y me parece que la preocupación de Riquelme hoy es porque en abril, como hablábamos antes, empieza la Copa Libertadores. Y no está encontrando el rendimiento que él espera para que el equipo llegue aceitado para el gran objetivo de este año, que es pelear la Copa Libertadores hasta el final. También lo tuvo todo el verano medio amasándolo, ¿no? A Úbeda, porque no lo confirmaba. Lo hizo recién en diciembre, a fin de año pasado, lo esperó demasiado. Boca terminó su participación perdiendo con Racing, un partido donde Úbeda fue muy cuestionado por los cambios, y cuando parecía que inmediatamente después ya lo confirmaba, esperó, y recién a fin de año lo terminó confirmando. Pero nunca dijo nada, lo confirmó de hecho, pero no es que salió Riquelme a decir, salió Paredes a bancar a Úbeda, pero Paredes no. en una nota, no, lo que pasa es que Úbeda tenía contrato hasta mitad de este año. O sea, el contrato de Miguel Ángel Russo llegaba hasta mitad de este año porque él asumió a mitad del año pasado, fue por un año. Entonces, como tenía un contrato vigente, consideraron que no hacía falta salir a hablar y decir, sigue porque hay un contrato vigente, pero hubiera estado bueno un respaldo público. La realidad es que hay preocupación en Boca por el rendimiento del equipo, preocupado su presidente Juan Román Riquelme, por eso no hubo descanso ayer para el plantel, hubo entrenamiento y después una charla. La buena noticia dentro de este mal momento es que seguramente hoy se confirma que Edwin Cetré, uno de los mejores jugadores del año pasado, el colombiano ex Estudiantes, va a ser nuevo refuerzo de Boca. 8:20 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. Bueno, y el dólar viene bajando. El dólar viene bajando. Cosa que es una rareza. Es una rareza, el dólar viene bajando. Está en 1.440 pesos, el mínimo. No te la pierdas, campeón. No te la pierdas, campeón, ahí va. El mínimo desde el 19 de noviembre del año pasado. ¿Sí? Es el valor mínimo desde el 19 de noviembre. Esto en un contexto también donde está jugando el mayor jugador que tiene el mercado cambiario, que es el Banco Central, que está comprando dólares. Que hace más de 25 días que todas las ruedas compra dólares. Lo cual es deseable, ¿no? Lo cual es muy, muy deseable. Ahora, también es cierto que esto también se da en un contexto de récord de consumo. En dólares. En dólares. Sí, récord de consumo en dólares. Según datos del Banco Central, en enero se consumieron con tarjeta de crédito 870 millones de dólares. Claro, bajó la demanda de compra, ¿no? De dólares, como era por ahí en octubre, ¿no? Donde el proceso de dolarización fue enorme. Ya no es tanto lo que compra para atesoramiento, sino lo que se va vía turismo en el extranjero. Sí, claro, o compras desde acá en el extranjero. Enero tenés la particularidad de que tenés las vacaciones. Ahora, hay un detalle respecto de este número de los 870 millones. Que compró el Banco Central. Ah, no, que gastamos los argentinos. Claro. Yo no, porque sigo acá, todavía no me fui de vacaciones. Yo tampoco, porque me fui a la costa argentina. No me hago responsable de esta parte. Ya me va a tocar. No, pero hay un detalle, que es compras con tarjeta de crédito. Sí. Con lo cual dejás afuera lo que tiene que ver con los pagos con tarjeta de débito y dejás afuera lo que tiene que ver con los pagos con billeteras virtuales, teniendo en cuenta que en Brasil se usó mucho Claro. Pix. En Brasil se usó mucho Pix. Con lo cual, este número sería más grande si vos tomás todo ese universo de lo que tiene que ver con de consumos de argentinos con divisas extranjeras. Ahora, ¿cómo se paga todo esto? Y hay que ver también cómo impacta todo eso. Se paga comprando dólar ahorro. ¿Por qué? Porque el dólar turista, que es el que te impacta en la tarjeta de crédito, si vos no pagás, si pagás en peso, está en 1.900 pesos. ¿1.900 pesos? Claro. Hay una diferencia muy grande. Sí, yo lo que hago ahora es que, o sea, cuando me llega, incluso para consumos chiquitos de almacenamiento de la nube o lo que fuese, que tengo consumos en dólares, cuando cierra la tarjeta, pago de mi cuenta en dólares, el home banking, la parte en dólares, antes de que venga el vencimiento. O sea, cuando viene el cierre, hay como unos días que te permite pagar los dólares con dólares. Si te olvidas y llega la fecha del cobro, digamos, de la tarjeta, te los cobran pesos. Te lo cobran pesos con lo que tiene que ver con el adelanto de ganancias. Sí. Con lo cual, por eso el dólar está en 1.900, wow. Está en 1.900. O sea que el dólar está 1.440. 1.440, el dólar ahorro, el que vos vas a ir a comprar. Y es además en un momento en el cual subió el techo de la banda, podría estar hasta en 1.600. Claro. Y en lugar de acercarse al techo de la banda, se ha mantenido muy quieto, incluso bajó un poco. Sí. Bien.
Vos que tenés un perrito que ladre y protege tu hogar como un Rottweiler, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de dedicación. Para eso Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascota, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, puedes protegerla con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. 8:24 de la mañana, y anoche hubo alguna situación inquietante con la policía en la provincia de Santa Fe. Germán de los Santos es periodista especializado en seguridad y narcotráfico. Nos va a contar esta noticia. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, María? Bien. ¿Qué está pasando? Esto es en Rosario, ¿no? Puntualmente. Sí, en Rosario, pero también se extendió a otras ciudades de la provincia de Santa Fe. Anoche se tensó mucho más la situación porque hubo manifestaciones en varias ciudades, pero en Rosario como que esa tensión derivó en una especie como de enfrentamiento entre policías en actividad con familiares de policías que se estaban manifestando en la puerta de la jefatura de policía de Rosario, y esto surgió hace ya casi una semana, cuando el lunes de la semana pasada un policía, un suboficial, Oscar Valdés, que tenía un problema de salud, una licencia médica, cuando salió de la jefatura de policía, ahí había ido a hacer los trámites por su enfermedad, que era fiebre hemorrágica. Le sacó el arma a una compañera y se suicidó en la puerta de la jefatura de policía. Esto generó mucha conmoción entre los propios agentes, sus propios compañeros, porque era una persona muy querida, y derivó en esta protesta que fue subiendo de tono a lo largo de los últimos días. El gobierno hizo un anuncio dando un plus salarial de 500.000 pesos a los policías que son de otras ciudades y que van a trabajar a Rosario, pero no logró descomprimir una situación que, como te digo, fue subiendo de tono durante los últimos días y no se pudo aplacar hasta que anoche hubo una especie también de acuartelamiento de la policía. Algunos móviles no salieron a trabajar. Unos 20 patrulleros se quedaron en la puerta de la jefatura de policía, y esto, bueno, no sabemos en qué puede terminar. El gobierno pasó a disponibilidad, les retiró las armas y los chalecos a estos policías, entre comillas, rebeldes, y ahora, bueno, hay una tensión bastante importante por la policía en Rosario y en la ciudad de Santa Fe y en otras localidades también del interior de Santa Fe. Claro, tenemos, ¿no? Obviamente Rosario es una ciudad históricamente, ahora está con niveles bajos de homicidio, pero por el tema del narcotráfico sensible. Siempre que hay una protesta de policías, los policías están armados, de la fuerza de seguridad, genera una situación muy particular, más el abandono, ¿no?, de la seguridad de las calles. La tensión gira alrededor, por lo que escucho, Germán, de la cuestión salarial. O sea, que un oficial se quitara la vida funcionó de alguna manera como un detonante de una protesta salarial. Sí, salarial y de condiciones de trabajo, porque hay una particularidad que la mayoría de los policías que trabajan en Rosario no son de Rosario, sino que vienen sobre todo del norte de Santa Fe, y son más o menos entre 400 y 500 kilómetros, y el régimen de trabajo, que son 12 horas de actividad y 36 de descanso, lo lleva también a que muchas veces como que no pueden regresar a su casa, pibes muy jóvenes, y esto como sobre todo en las camadas más jóvenes de la policía empezó a generar mucho malestar, porque la exigencia también del gobierno es mayor para evitar que, digamos, recrudezca la violencia en Rosario, que no está terminada. Claro. O sea, Rosario tiene 3 veces una tasa de homicidios más alta que el promedio nacional, pero comparado a los 10 años anteriores
hay una reducción muy importante de los asesinatos. Claro. Ahora, claro, esto está, ¿sabes que te escuchaba el caso el tema del traslado de los policías de otras localidades desde la provincia de Santa Fe hacia Rosario, por ser el foco que es Rosario? Es parecido a lo que la propia Patricia Bullrich ha contado que pasa con los gendarmes y los problemas de vivienda, como los gendarmes los despliegan, digamos, que supuestamente son de frontera, pero ahora los han movido por cuestiones de seguridad. El tema del alquiler en las condiciones salariales en las que están hoy las fuerzas de seguridad les cuesta un montón. Sí. Por ejemplo, en el caso de Rosario, los gendarmes viven en hoteles. Claro. Que se los paga, en este caso es la provincia de Santa Fe. Como ICE, ¿viste los de la migración? Claro. Digamos, no porque tengan un rol parecido, pero quiero decir, como la patrulla antimigratoria de Trump, cuando llegan a Minnesota y demás, van y viven en hoteles los de ICE. Sí, acá hay muchísimos hoteles del centro de Rosario que están repletos de gendarmes. Te diría que los huéspedes casi exclusivamente son gendarmes. Y un problema que se está cocinando de alguna manera respecto de las fuerzas de seguridad, por lo menos las federales, es con la obra social, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que ahora lo cerraron. Claro, y lo dividieron en dos. Yo te digo una cosa, o sea, hay mucho malestar en la policía de Santa Fe, pero en las fuerzas federales también. Claro, sí. Sí, el contexto es de mucho malestar por el tema de las obras sociales. Recientemente se encadenó un policía de la Policía Federal Argentina a la Casa Rosada, con un planteamiento también similar respecto de... mezclaba denuncias y demás, y había habido una serie de casos donde oficiales se quitaron la vida. No está bien nunca vincular situaciones de suicidio con una situación puntual, pues son cuadros de depresión y demás, pero a veces operan como decantadores de un malestar, que es lo que ya había pasado en otras fuerzas y es lo que nos está contando Germán que está pasando ahora en Rosario. En el caso de la Policía de Santa Fe y también de Gendarmería, el tema de los suicidios es algo que viene generando preocupación. El año pasado, en el 2025, se suicidaron 17 efectivos. Es más de uno por mes. Claro. O sea, algo está pasando. Claro. Que hay gente que decide quitarse la vida y es además gente que se ocupa de la seguridad. Claro. Es un tema que no está visibilizado, pero es importante, digamos. Sí, en las últimas horas se conoció también, bueno, que la investigación fue medio por otro lado, pero el caso del granadero que se quitó la vida en Olivos a fines del año pasado, que, bueno, aparentemente estaba siendo extorsionado por una banda que operaba en una cárcel en Magdalena, por una aplicación de citas falsas en la que lo extorsionaban para una falsa denuncia que supuestamente había estado con una menor. Pero digo, si uno va sumando los casos, el Ministerio de Seguridad de Rosario, ¿no?, dijo, tenemos un seguimiento psicológico a 570 empleados policiales, hay cerca de 460 que abandonaron el tratamiento. Claro, porque, digamos, sobre todo la gente que vive lejos del lugar de trabajo, tiene condiciones de vida, la verdad, y que se suman también a algo que está muy poco visibilizado, que son las adicciones. Ese es otro tema interno de las fuerzas de seguridad que no se ve, pero que es un problema creciente también. O sea, en este momento, entonces, Germán, ¿qué está pasando en la Policía de Rosario? ¿Hay una especie de acuartelamiento o no es tal cosa? El gobierno acaba de decir que el 80% de los patrulleros están en la calle. Hay un sector... Igual es bastante que tengas el 20% revelado de fuerzas, ¿no? Sí, lo que dice es que garantizan como el tercio que debía estar en la calle, está, digamos, hoy patrullando. Hay unos 20 móviles policiales frente a la jefatura de policía que no decidieron salir a patrullar, pero que no estaban en turno y fueron pasados, esto lo acaba de decir el gobierno, a disponibilidad, les retiraron las armas y los chalecos. Una medida bastante drástica en medio de esta tensión, que por eso te decía, anoche se generó un malestar porque la propia policía reprimió a familiares de policías. Lo que pasa es que como claro, hay una causa que nunca resolvió la Corte Suprema respecto de, claro, como es delicado porque son fuerzas armadas que portan armas, el derecho a la protesta de las fuerzas, la sindicalización que no está, la Corte Suprema no resolvió. Entonces muchas veces aparecen los familiares para hacer aquellos reclamos que los oficiales no pueden hacer porque quedan quedan expuestos y termina como esto de que los pasan a disponibilidad.
Exactamente. Claro. Sí. Bueno, es un tema muy complejo que junta muchas situaciones de otras fuerzas de seguridad que se han estado viendo, lo que está pasando ahora mismo, que nos cuenta Germán de los Santos. Gracias, Germán, un gusto. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Es un tema el tema de los salarios. O sea, el otro día había salido, por ejemplo, los comisarios, pero de rango más alto no llegan a ganar de salario bruto 3 millones de pesos. Bueno, cuando yo digo que el problema va a ser la obra social y esta división, imagínate los salarios de los militares que van a tener una obra social propia y los de las fuerzas federales, otra obra social. Sí. Los descuentos sobre esos salarios son muy bajos. Con lo cual, para el tipo de prestación que tenés que brindarle a una persona que se ha dedicado a esa actividad, que son caras. Entonces ahí vas a tener un problema. Vos sabés que hay algo, Dani, que Dani Stenger, nuestro sociólogo de cabecera, que te voy a encargar, porque me parece que está dando vueltas. Y el otro día mi hija me mostraba un video en TikTok de una TikToker muy conocida, jovencita por ahí, Delphi, ¿se acuerda el nombre? Que decía, empleada de comercio, palo y medio. Palo y medio. O sea, como que no importaba el rubro en el cual te desempeñaras, ganás un palo y medio. La idea de que hay un achatamiento, o sea, colectivo, están por ahí, el comercio, sea un poquito por debajo. Pero la idea de que no importa el nivel de especialización, de formación, oficio, calificación, antigüedad, que estás como en una vara muy baja. No, o sea, que los salarios están bajos. Que está todo homogéneo, falso, porque si fuera así no tendría que haber desigualdad en Argentina y si hay mucha. No, pero por ejemplo, yo te digo algo, colectiveros, la última vez que seguimos la paritaria, después podemos llamarlo a Luis Campos, era un palo 200, me parece. Sí. Comercio, la última vez que lo vimos, era un palo 100 y pico, un palo 200, sí, más o menos. Comercio. Te digo, mirá, la fuerza de seguridad, creo que los salarios e ingresos están por ahí, o sea, entre palo y medio. Lo que llama el salario mediano, que es el salario mediano, el salario típico, digámosle así, del sector formal está cerca de un palo y medio, efectivamente. O sea, lo que dijo la persona TikTok en ese sentido le pegó, pero después hay mucha dispersión, digamos, hay mucha gente que gana, no sé, desde el sector petrolero, minero, automotrices, aceiteros, todo eso gana por arriba, y después tenés trabajadoras de casas particulares muy por abajo. No, si lo de las trabajadoras de casas particulares que dejaron en menos de 400.000 pesos el salario supuestamente de convenio, o sea, pagando eso 8 horas por día, supuestamente cumplís con el convenio. Pero lo que lo que decís es que las paritarias, las categorías más fuertes, más importantes de las paritarias, en general tienden todas a un palo y medio. Esa es tu teoría. Si es que llegan. Bueno, ahora te estoy tratando de buscar, hacerte un chequeado. Te digo algo, creo, pero por ejemplo, por ahí un colectivero a veces ganaba más que un empleado de comercio. Lo que te quiero decir es que me da la sensación de que hay una especie de homogeneización dentro de un sector. Yo entiendo que el petrolero gana más, que hay distintos rubros, el aceitero ni hablar, porque tienen, digamos, pues están ligados a rubros, o mismo el bancario. El bancario ya tiene un 2 millones. 2 millones. Salario ingreso. Sí. ¿2 millones? Sí. Ok. Pero digo, me parece que hay como un achatamiento que es un poco indiferente al oficio o a la especialidad. Que antes, bueno, para la próxima vamos a hacerle un chequeado de pe a pa. A priori no compro, pero... ¿No compras? Ok. O sea, vos decís que la del TikTok no te da. Yo miro fuerza de seguridad, mirás colectivo, mirás comercio, me da todo medio parecido. Déjame que lo miro bien y te digo. Muy bien, cuesta sacar. Iba a decir no mires periodistas, pero bueno. No, los periodistas están por abajo de eso. ¿Por abajo? Sí, por abajo de eso. Pero sí, bancarios 2.100.000. 100.000, pero bancario siempre estuvo por arriba del más salario participación promedio. de ganancias. Sí, más participación de más ganancias. el día del bancario, que tienen un salario especial, pero el bancario siempre está un poco arriba que el resto. Sí, tenés un grupo de alrededor de entre 5 y 10 gremios que están por arriba de todo esto, digo, de lo que hablábamos, los aceiteros, los petroleros, los bancarios, ellos sí están por arriba. Después, las paritarias, por lo menos, los salarios de ingresos estaban en eso, en 1.200.000, 1.500.000. Muy bien, 8:38 de la mañana. Dani sí tenía preparado, porque le cambié los papeles, y eso no se le hace nunca a alguien con mucho conocimiento estadístico, porque el tipo quiere ir sobre segura. Además me encanta porque lo veo googlear, quiere decir que le acabo de meter una duda, que le gustó. Sí. ¿O qué? Sí, pero no estoy encontrando el archivo que quería. Pero lo podemos llamar a, ¿sabes qué? A Luis Campos, mientras tanto, y le preguntamos a Luis, producción, si... Producción, me encanta eso, parezco. ¿No? ¡Producción! No lo hago nunca eso, pero es como, ¿viste? Como
Es muy... Podemos llamarlo a Luis Campo y que a ver si si le damos un falso, un verdadero a la chica de TikTok que dice que es todo palo y medio. Bueno, Dai Stengard, hablemos un poquito de la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, viste, el INDEC a las 4 de la tarde va a dar a conocer el dato de inflación de enero. Y Cava siempre sale un día antes, un par de días antes. Cava dio 3,1%. ¿Sí? Déjame decirte dos cosas sobre Cava y qué creo que va a dar el INDEC hoy. Ciudad de Buenos Aires. Sí, Ciudad de Buenos Aires mide con la nueva encuesta de la Nacional de Gasto de los Hogares. Sí, ya hace un tiempo ya actualizó la canasta. Cava, Neuquén y Córdoba son las 3 provincias que tienen sus propias mediciones de inflación y ya actualizaron la canasta. O sea, lo que iba a hacer el INDEC, que no quiso hacer Milei y que generó la salida de La Baña, es la misma canasta que usa la ciudad. Claro, o sea, la canasta de la ciudad, después los porteños tienen un ámbito, un tipo de consumo distinto. Existe el subte acá, no existe en Córdoba, digamos. Pero sí, y lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires, también la provincia de Córdoba y la provincia de Neuquén, es actualizar los patrones de consumo. ¿Sí? Y acá valió 3,1%. ¿sí? Lo cual genera la enorme controversia acerca de si evitar actualizar los patrones de consumo fue para evitar que el número aumentara de inflación. Está esa controversia, vamos a ver qué va a dar el INDEC hoy. ¿Cuánto le dio a la consultora Equilibra de Martín Rapetti la estimación de Cava la estimación de lo que va a dar INDEC a partir de los datos de Cava? 2,4%. Yo recién hice el mismo ejercicio y también me dio 2,4%. ¿Por qué? Porque si bien los alimentos subieron 4% en Cava, más que la media, y los alimentos ponderan mucho en la encuesta de INDEC ponderan todavía más que en Cava, porque en 2004... La de Cava tiene más servicios. Las más actualizadas pesa un poco más servicios, en las otras todavía pesa más alimentos. Entonces, vos decís, subieron 4% de los alimentos, INDEC le debería dar más que a Cava. No, ¿por qué? Porque cuando te fijas un poquito más desagregadamente, lo que hizo explotar el índice de Cava de 3,1 es muy alto, es todo el turismo. ¿Sí? Pasaje de avión, 41% arriba. Paquetes turísticos, 43% arriba. Hoteles, 20 y pico % arriba. Esos 3 rubros, que son los que explican una buena parte de lo que subió en Cava, casi no ponderan en la medición del INDEC. No es que no ponderan, pero ponderan muy poco, muchísimo menos. Por 2 razones. La razón número 1 es que en el 2004, que es la vieja encuesta de gasto de los hogares, acabábamos de salir a la crisis de la convertibilidad, el turismo estaba muy deprimido. Nada que ver con la encuesta de gasto de los hogares que se hizo en 2018, que era en pleno auge del macrismo, donde había boom de turismo al exterior como hay ahora en Argentina. Y la segunda cuestión a tener en cuenta es que en Cava pondera mucho más el turismo simplemente porque es un distrito más rico. ¿Sí? Entonces, cuando vos contás, digamos, el resto del país... Más gente sale de vacaciones o por más tiempo, Exacto. Entonces, yo creo que la medición del INDEC de hoy va a dar abajo la de Cava, varias décimas abajo, y seguramente se va a armar un retole-tole. Claro, es parte del riesgo reputacional. El gran problema de haber hecho lo que hicieron, más allá de que me parece que es imposible argumentar que una canasta del 2004 es mejor que una del 2017, me parece un argumento extravagante, por decir lo mínimo. Ahora, es obvio que vas a estar más cerca con la del 2017 que con la del 2004, pero claro, abre a todo esto. O sea, parte de la cuestión reputacional genera hasta discusiones. Sí, exactamente. ¿No? Por eso yo te decía, María, cuando charlábamos la semana pasada, a ver, si vos me preguntás a mí, digo... A ver, primero, esto no es lo que pasaba con Guillermo Moreno en 2007-2015, donde directamente se inventaban los precios. Acá hay una canasta de consumo que no está siendo actualizada, y el día de mañana el gobierno de Milei tiene una devaluación, ojalá no ocurra, y los alimentos le suben mucho más, y el no actualizar la canasta le sale el tiro por la culata. Digamos, eso puede ocurrir en un país como Argentina tranquilamente. Lo que sí creo que es el gran problema de esto es que se vuelve a abrir una herida sobre las estadísticas públicas que... No te digo que estaba totalmente cicatrizada, pero un poco había cicatrizado, y ahora esa herida lo que va a llevar es a que sea muy difícil discutir sobre datos de la realidad argentina, porque unos van a decir una cosa y otros no le van a creer, y viceversa. Te gastaste una fortuna de plata, porque eso cuesta plata. $5 millones al hacer. 5 millones de dólares en una nueva canasta. La del 2017 necesariamente es mejor que la del 2004. O sea, no hay ningún argumento para decir que es más cercana al consumo actual la del 2004 que la del 2017, que es el argumento más ridículo que escuché en mi vida. Yo te diría que hasta los economistas más cercanos al gobierno, que muchos decían, es un papelón lo que hicieron, es un papelón.
Y Bien. sobre todo esto, volver a sembrar, digamos, sospechas o estadísticas públicas, para mí es un retroceso muy, muy grande. Bueno, estimamos que Luis Campos, que es el que sabe mucho de las negociaciones paritarias, debe estar de vacaciones, pues no le llegan nuestros mensajes. Pero si no, a Dani, mañana lo llamamos Si y le me das un hacemos mirar la ratito, teoría. Dale, Dani, mira la teoría del palo y medio. No, un detalle nos escribe un oyente, Sí. Martín Morelli, y nos pasa el dato que es cierto. La Corte Suprema de Justicia ratificó la prohibición de la sindicalización de las Fuerzas Armadas en el 2020 sobre el hecho de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el 2017, ¿se acuerdan? Cuando rodean la Quinta de Olivos, y sostiene que la seguridad es un servicio público esencial que mira, no puede yo pensé interrumpirse. que no lo había resuelto la Corte. Ahí el tema, a partir de la suerte de protesta, cuartelamiento que hay de la policía de la provincia de Santa Fe, que tuvo mucho impacto de madrugada, nos preguntábamos qué pasa si tienen derecho o no a sindicalizarse. Es delicado porque tiene un arma, entonces se vuelve una situación que puede ser un poco intimidante. Pero otros decían, bueno, conviene profesionalizar y que haya efectivamente un representante sindical que pueda ser la voz de la discusión paritaria, pero bueno, la Corte... La Corte niega la posibilidad, fundamenta en el estado policial, es gente que está uniformada, que está con armas. 8:45 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, hay choque múltiple en la autopista 25 de Mayo a la altura de la calle Boedo, sentido al centro porteño, manejar con cuidado y paciencia. Además, la Panamericana sigue con marcha lenta desde la unión de los ramales de Pilar y Campana, sentido a la capital federal, y en la zona norte, ramal Campana, kilómetro 57, sentido al norte de la provincia de Buenos Aires, hay obras de mejora que achican la calzada. Trenes El Roca, ramales a Bosques vía Temperley, a Corn y Ezeiza están operando con demora. El resto de los servicios ferroviarios, el subte a horario, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En La Cardeus, enamórate de tu próximo colchón. La promo por San Valentín es un flechazo a tu descanso. Disfruta de hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno, Dani dice que tiene la respuesta, pero voy a dejar la intriga. Lo voy a dejar mirando base de datos todavía, mientras voy a conversar unos minutos con Marcelo Vergés, abogado tributarista, contador público. ¿Por qué? Porque el gobierno reglamentó finalmente la ley de inocencia fiscal. Sí. Que abre como una especie de nueva categoría dentro del régimen impositivo para aquellos que quieran adherir. Se les abre la posibilidad, una suerte de blanqueo permanente, de ingresar dinero o bienes al patrimonio sin tener que explicar cuál es el origen. No va a haber ya quienes estén dentro de ese régimen, no se les va a pedir que los ingresos tengan relación con el tipo de gastos o adquisiciones o depósitos que tengan. Su nivel patrimonial. Su nivel patrimonial. Marcelo Vergés, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo le va? Bien. A ver, primera aclaración que me parece que es relevante. Para entrar en esta categoría hay que salir del monotributo. Claro, es un régimen especial para que tiene estos beneficios que usted comentaba con respecto a la no investigación o a no tener que justificar el origen de los bienes. Pero solamente para los que opten por ese régimen. Si uno estuviera en el monotributo y quisiera aprovechar esos beneficios, sí tendría que inscribirse en el impuesto a las ganancias y optar por esta categoría. Lo que hay que hacer en ese caso es pensarlo bien, ¿no? Porque pasa a un régimen que fiscalmente es bastante más caro que el monotributo. Entonces ahí tendría que asesorarse bien con un profesional para ver si le conviene o no le conviene, ¿no? Pasa de ser monotributista a autónomo, o sea, pasas al régimen pasa a ser al régimen general que tendría que pagar ganancias, IVA y autónomos, que son los tres conceptos que cubre el monotributo mediante el pago de una sola cuota. Ganancia, IVA y autónomo, y esto además exige presentaciones regulares, digamos. Claro, todos los meses hay que presentar la declaración de IVA, todos los años hay que presentar la declaración de... Sí, el monotributo es un régimen especial para pequeños contribuyentes, que es muy masivo porque hay muchos pequeños contribuyentes, pero no deja de ser un régimen de excepción. El régimen general, o como así lo conocemos, o el de autónomos, es justamente
el que tienen los contribuyentes que tienen que pagar todos estos tributos que ya se supone que son de una categoría superior económicamente, ¿no?, a los que están dentro del monotributo. O sea que no es para monotributistas, salvo que aquel que quiera, digamos, ingresar algún tipo de bienes o patrimonio o dinero y opte por pasar al régimen de autónomo. El que está en relación de dependencia y paga ganancias, ¿puede usarlo o tiene que cambiar algo? Ese sí. No, puede usarlo. Ese lo puede usar. Tendría que optar por el régimen simplificado. Es una opción que se hace dentro del sitio de AFIP o de ARCA ahora, con la clave fiscal, y lo puede optar perfectamente, ¿no? Porque incluso aunque trabaje en relación de dependencia, podría llegar a tener otros ingresos, algún alquiler o algún ejercicio del comercio, lo que sea, que de todas maneras le va a significar que la característica que tiene este régimen es que ARCA te hace una preliquidación del impuesto a las ganancias, a diferencia del régimen normal o el de siempre, que la hacía el propio contribuyente. El contribuyente autodeterminaba sus impuestos. Ahora también, pero te lo va a dar prearmado ARCA, ¿sí? Ahora yo lo y que la gran diferencia... Perdón, ¿la gran diferencia? No, la gran diferencia con el régimen general es que en la presentación del régimen simplificado no se va a hacer más una parte muy importante de la declaración jurada de siempre, digamos, que es lo que se llama la justificación de las variaciones patrimoniales, que es un concepto técnico que forma parte de la misma declaración jurada, que le permite al contribuyente tratar de demostrar que con lo que declaró que ganó y pagó impuestos, le alcanzó para cubrir los cambios que haya habido en su patrimonio y su subsistencia, digamos, durante todo el año fiscal. O los gastos, claro, lo tuyo vos declarás, gasté X en tarjeta, tuve tanto ingreso y me compré un auto, pero si en tarjeta gastaste casi todos tus ingresos, ¿de dónde sacaste la plata para el auto? Justamente, eso es lo que llamamos ecuación patrimonial o justificación de las variaciones patrimoniales. Esa parte de la declaración jurada, el régimen simplificado no la va a hacer más. Ahora, yo lo que no entiendo es esto, ¿no? Perdón, Marcelo, es así. O sea, el monotributista que quiera blanquear o ingresar dinero se tiene que pasar a autónomo. El autónomo que ya está y que paga sus impuestos y que no tiene nada que ingresar porque no guardó nada. Si se mantiene en el régimen viejo, le tiene que dar más papeles y más explicaciones a la FIP que si se cambia de régimen, aunque no tenga nada que blanquear. No lo puedo entender. Bueno, cada uno tendrá que analizar su situación personal, pero en principio es como vos decís, ¿no es cierto? No tendría más trabajo, digamos, el que no opta que el que sí opta. Pero no lo puedo entender. Por eso esa opción es limitada. Hay unos determinados parámetros que si se superan, y si sos lo que se llama gran contribuyente nacional, estás categorizado de esa manera, que es un grupo de contribuyentes que son, por decirlo fácil, ricos y famosos, que tienen un control más exhaustivo, en esos casos no se puede optar por el régimen simplificado. En esos casos le va a decir, sí, a vos te sigo controlando la justificación de tu patrimonio. ¿No? Eso es como que para una franja de la población que no es muy rica, y por lo tanto no tiene la facilidad que tiene la gente que tiene más patrimonio de crear estructuras patrimoniales o crear otras maneras de protegerse, por decir de alguna manera, y que supera al más chiquito, el más, digamos, socialmente más pequeño, que no tiene por ahí no ha tenido a lo largo de los años capacidad de ahorro, ¿sí? Porque se consumía casi todo lo que ganaba. Esa franja del medio, entonces, es la que por ahí tuvo la posibilidad de comprar dólar blue en su momento. Claro, de la época que había, yo entiendo cuando, había prohibición de comprar dólares, entonces por ahí la gente no podía, aunque comprara esos dólares con dinero blanco, no lo podía declarar. Hubo muchos blanqueos en el medio, pero y también la gente que digamos, hay una cultura del no pago de los tributos, eso ni hablar. Es así, ¿no? Es argentino. Entonces, eso se sigue generando. Vos no te olvides que venimos de un blanqueo de hace 2 años de $100.000, que vos podías blanquear $100.000 gratis. Bueno, y pasamos a un estadio ahora pasamos a un estadio de blanqueo permanente siempre y cuando estés dispuesto a pasar al régimen de autónomos. Exacto. Técnicamente no es un blanqueo, pero el efecto sí es ese. Claro, que vos puedas, ellos como que te dicen, bueno, vos usá tu plata tranquilo que no te vamos a preguntar. Claro. Sí, y me imagino que si tenés mucha plata te van a recomendar que lo vayas ingresando despacito, como para... si tenés mucha plata posiblemente no puedas optar por el régimen simplificado, ¿no? Bueno, mucha declarada.
No, claro. Si la tenés declarada, no tenés problema. El tema es cuando no la tenés declarada. No, pero yo no puedo creer que el contribuyente que hizo todo bien, que no tiene ningún problema, si se queda en el régimen de autónomos convencional, porque no tiene nada que blanquear, va a estar peor que el que entre a blanquear. El que está en esa situación, que vos decís, tengo todo bien. Y lo más probable es que opte. ¿Qué problema tiene? Le va a convenir optar, va a ver simplificada su liquidación de impuestos. Me molesta. Sí, no, yo lo entiendo. Es una situación que te genera un poco de ruido. Es claro increíble, es increíble. No solo no le dan ningún beneficio al que cumplió siempre, sino que además lo pone en una situación de tener que optar por un régimen que no necesitas y que sin embargo... No necesitaría, sí. El otro es un castigo innecesario. No, la única cuestión es que, digamos, uno se porta bien siempre, pero a veces por ahí se puede portar mal, ¿no? Entonces, el tener el régimen simplificado te obliga de alguna manera a tomar como base lo que ARCA te dice. El otro no. Bien. Porque en Argentina los impuestos se siguen autodeterminando. Marcelo Berger, abogado tributarista y contador público, a partir de la vigencia vamos a ver qué hacen los bancos, hasta dónde agarran plata los bancos, porque todavía están bajo el régimen de conozca a su cliente y lavado de dinero, pero en todo caso ya fue reglamentada y en teoría esto ya rige la ley de llamada de inocencia fiscal. Gracias, Marcelo, buen día. Muchas gracias. Bueno, 5 minutos para las 9 de la mañana. Dani Stenger, la teoría de la TikToker, que no importa mucho a qué te dediques, básicamente tu salario va a estar alrededor del palo y medio. A ver, tenemos el video. A ver, espera. Vamos a hacer un chequeado. ¿Tenemos ahí el video para tirar? ¿No? Se están mirando con cara de... Los amigos y nos dimos cuenta de que todos, no importa lo que hayamos estudiado y no importa de lo que trabajemos, estamos alrededor de lo mismo. Palo 6, palo 5, palo 4, palo 3. ¿Sos administrativo? Un palo y medio. ¿Trabajás en una pyme? Un palo y medio. ¿Sos profesional? Un palo y medio. También me pasa que hay gente que veo con trabajos así que me parecen re cool, re cancheros en una multinacional y después te pones a hablar un poco y las condiciones laborales son malísimas y le preguntas, che, ¿cuánto estás ganando? Adivinen qué. Un palo y medio. Si alguien hace una diferencia será, no sé, ya el que gana 2 palos, o 2 palos 5 o 3 palos. Pero si no, todos ganamos un palo y medio. Un dato random, no menor, es que hace aproximadamente 4 años yo me fijé un recibo de sueldo, 95.000 pesos. No pasaron 1000 años, pasaron 4 años. Contanos en los comentarios de qué trabajas. Ahí va. Palo y medio. Bueno, ahí encontré el archivo que quería buscar, que es los principales convenios colectivos de trabajo. Vigentes hoy. Vigentes hoy, de los principales, el salario de escalafón mínimo, el escalafón más bajo. Bueno, el promedio de los trabajadores de los principales convenios colectivos de trabajos de escalafón más bajo es... Palo 300. Palo 300. 1.407.000. O sea que ese es el promedio de los salarios de los principales convenios colectivos de trabajo, la categoría más baja. Sí, principales, o sea, el que más tiene es comercio. Es el más, la mayor cantidad de queda trabajadores. casi igual el promedio. El trabajo de comercio, un palo 410. Ahí va. Ahora, déjame decirte 2 cosas. Mi punto es... El problema me parece que no es tanto la base, sino que es muy difícil escalar. Me parece que lo que está diciendo ella es que no importa después. Que de esa base es muy difícil ganar más. Bueno, ahí lo que estuve viendo es si lo que ella dice es todo el mundo gana un palo 4. En realidad, el palo 4 es un promedio de muchos convenios distintos. Digo, bancarios, 3 palos, aceiteros, 2 palos 6, químicos, un palo 9, farmacia, un palo 9. Y por otro lado, construcción, 900.000 pesos, maestranza, 950.000, textiles, un palo, metalmecánica, WOM, un palo casi 100, calzado, un palo 200, encargado de edificio, un palo 200. Entonces, el promedio de todo eso te da un palo y medio, más o menos, un palo 400. Lo que no se observan los datos es que estemos tendiendo hacia una creciente homogeneidad salarial. Eso, no, al contrario, era más homogénea la estructura de las paritarias hace 10 años atrás que ahora. Estaba viendo la dispersión de los convenios. Está bien, pero yo creo que tenés unos poquitos que van por arriba de eso, pero que cada vez hay más que se achatan, ¿entendés? O sea, colectivero y comercio no estuvieron siempre muy a la par, metalúrgico, colectivero. No lo veo en los datos. Okay. Y de hecho, déjame decirte una cosa. En el kirchnerismo, la parte de la política del mercado laboral era achatar, homogeneizar los salarios. De hecho, los salarios más bajos tendían a subir más que el resto. O sea, se achataba y eso en parte fue es la principal explicación de por qué baja la desigualdad en todos esos años. Bueno. Los últimos años la desigualdad laboral empieza a subir y en parte es que los convenios colectivos ya no son tan
chatos como antes. Es medio, Bueno. sí cierto la parte del palo y medio. Promedio. Pero tenés mucha dispersión. Pero no hay una tendencia hacia una homogeneización creciente y una dispersión que tiende a ser mayor. Le dio un sí, pero, ¿no? Le dio Más o menos. un La oficina de Dani Stengart le dio un parcialmente a nuestra TikToker. Muy bien. 2 minutos faltan para las 9 de la mañana. Arranca hoy el Argentina Open. Lo mencionamos, Mariano, y ya saludamos a Bianco. Dale, continuamos con los 32 avos de final. Hay 7 partidos hoy, debutan varios argentinos. Por ejemplo, la 1, Juan Manuel Cerúndolo contra Daniel Almayer, el alemán. A las 14:10, Román Bruchá con Laszlo Dercher de Serbia. Facundo Díaz Acosta, 14:30, Alejandro Tavilo de Chile. Facu Coria a las 18:30 con Mateo Berretini, el italiano. Y el único choque de argentinos de hoy, a las 20, Camilo Hugo Carabelli y Franco Mesaña. Muy bien, vamos a ver cómo sigue la jornada calurosa del día de hoy. Presenta el clima Air Europa. Nos sentamos con 33 de máxima, nos vamos a levantar con 34 de máxima. No entendí ella le gusta hacer referencia a otros pronósticos. Todo el tiempo me hace. Perdón. No, pero es que vos creés que nos No juntamos sabía. todos los meteorólogos a las 4 de la mañana. Y homogeneizan. No, yo dejaría termómetro? los de 35 de ayer como máxima para hoy. Ayer hizo 34 en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Pensé que me ibas a castigar porque yo entré Sí, vos pensando... dijiste 32, voy por a eso. estar bien. Yo vine con la cabeza para Sí. que me corten Sí. la guillotina. Es verdad, me habías prometido que no iba a pasar de 32 y pasó. Exactamente. Sí. Primer mea culpa. Sí. Segundo mea culpa. No, segundo mensaje es que dejamos la máxima que hablamos de ayer, que era de 35 grados para hoy. Y lo más importante a nivel país, más allá de que el día de hoy va a ser caluroso y no hay mucho más detalles que contar. Va a ser un día de verano intenso. Pero lo importante está pasando en el norte de la Patagonia y en el sur de la llanura pampeana, en Cuyo. Hay alerta por vientos, pero hay alerta naranja por vientos para Neuquén y para Río Negro. También hay alerta naranja, inclusive por lluvias, mira, por sonda en el sur de Mendoza. Pero hay nevadas que se vienen en la zona de los incendios. Fíjate cómo ya... ¿Eso es bueno? Bien. Sí, porque viene de la mano de un bajón de temperatura. Sí o sí vienen juntos. Así que va a ser seguramente todo el día de hoy y parte de mañana con precipitación. Nieve y lluvia y un bajón de temperatura que ojalá no va para mí. Fría. Sí, pero para mí no va a terminar con el fuego porque los árboles son enormes. Imagínense el árbol, el grueso como esta mesa, árboles de más de 1,5 metros, 2 metros de diámetro que adentro están prendidos. No se apagan ni siquiera con esta nevada. Pero bueno, es una gran noticia dejar atrás los calores intensos por varios días. Muy bien, entonces, hoy en la Ciudad de Buenos Aires 35 chaparrones de madrugada, ¿compartís o pertenece a otro libreto? Yo creo que es baja la chance y mañana inclusive ¿por qué te digo? Porque el último pronóstico que hice hablaba de inestabilidad esta noche, ha bajado un poco la chance, todavía está, pero es baja, si se da esa en la madrugada, y la posibilidad vuelve... el miércoles en el final del día, en la madrugada del jueves. Estamos ahí en el borde, las tormentas de la noche del miércoles al jueves, las de mañana, mañana, hoy pasado en realidad técnicamente, quedan en el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos. Si esa descienden un poquitito hacia el sur, nos pueden afectar en la noche del miércoles al jueves. Sí, pero esta madrugada también puede haber alguno muy aislado. Si se da, yo creo más no que sí. Más no que sí, o sea que nos reencontramos mañana sequitos a las 6 de la mañana nosotros. Sí, si no te vamos a ir a buscar. Gracias, José. La probabilidad es baja de que llueva, así que ya... yo si tuviese que apostar mi casa, no la apostaría esta noche. Muy bien, nosotros nos reencontramos a las 6 de la mañana. Gracias, José Bianco. Se quedan ustedes con los perros de la calle hasta mañana. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar. Porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.